Buenos días, familia. Primer fin de semana en que me despierto aquí en el apartamento y es súper temprano, todavía es oscuro fuera. Me voy a poner los zapatos, voy a comer algo y salgo corriendo porque quiero ir a un lugar y quiero que vengan conmigo. Vamos, está amaneciendo ya. Bienvenidos a los que se siguen sumando al canal. Muchas gracias por hacerlo. Si no se han suscrito, háganlo para que no se pierdan nada. Y bueno, aquí estamos en camino a un lugar donde hay muchos carros. Vamos en busca de piezas para el nuevo proyecto. Hoy es viernes, es mi primer día de descanso. Recuerden que descanso viernes, sábado y domingo. Pero bueno, descanso es una palabra sobrevalorada. Estamos trabajando en el proyecto del furgón o del van, como le decimos acá. Por suerte, la casa de mami y de George me queda en camino y ahí es donde voy a hacer escala para recoger las herramientas. Llegamos. Aquí creo que están todavía durmiendo, pero vamos a agarrar todas las herramientas que me van a hacer falta y nos vamos a la carretera lo más pronto posible. Por fin estamos en la carretera y nos vamos dirigiendo a Charlotte, Carolina del Norte. Esta vez un poco más lejos que lo que estoy acostumbrado a ir a buscar piezas, porque normalmente voy a Greenville, que es todavía parte de Carolina del Sur, pero esta vez me toca ir a Charlotte porque tiene un rastro más grande donde hay muchos más vehículos y específicamente vehículos como el mío, el Astro Van. Hay muchos más que en el de Greenville. Stop. Toma una curva abierta a la derecha. 2 horas y media de camino, pero muchas más posibilidades de encontrar las cosas que quiero. Por fin se está disipando la niebla, pero en Cuba tienen un dicho que dice que mientras más neblina hay por la mañana, más sol va a ser durante el día. Así es que lo que nos espera de sol va a ser mucho. Por eso quiero ir tan temprano, para ver si puedo hacerlo todo antes del mediodía y el sol se ponga irresistible. Ya estamos a 5 minutos del lugar. Y los pronósticos de los que le hablé esta mañana sobre que si hay mucha niebla es porque va a ser mucho sol, me fallaron. Parece ser que va a llover o hay posibilidades de lluvia en el día de hoy. Pero bueno, prefiero un poco de lluvia y no la cantidad de sol que está haciendo y el calor que hay en estos días. En el semáforo, gira a la derecha por North Hoskins Road.
3/4 de milla, gira a la derecha por Chesapeake Drive. Son las 10 de la mañana. Por suerte no hay sol. Está todo nublado. Esperemos que se quede así. Ni sol ni lluvia. Para poder trabajar más cómodo. Pero nada, vamos al ataque. Llevamos las herramientas, un sombrero. Y espero encontrar todo lo que ando buscando. Bueno familia, ya estamos aquí adentro. Y ya tengo aquí enfrente de mí al primer donante. Vamos a buscar el siguiente. Este está un poco sucio. Encontramos otro. Ok, vamos a comenzar. Bueno, primero que nada, aunque ya me ensucié las manos, voy a ponerme guantes. Porque están estos vehículos bien sucios. De este vehículo quiero esta pieza que hace la esquina del guardafango, porque cuando le quité las molduras aquellas al van, se quedó con un hueco aquí, y este es el que lo va a cerrar. Puerta. Abrir la puerta. Okay. Y hay un tornillito por aquí. Ajá. Con su respectiva porción de fango. Ahora sí. Tarán. Vamos al otro lado. Espero que no lo hayan dañado. Está un poco fuera de lugar. Creo que no lo dañaron. Ya está, fácil, ¿eh? Las primeras dos piezas que busco en la lista ya están. Este ya está. Vamos a buscar específicamente el más limpio de todos. Pasillo 29 en el espacio 6. Vamos a ver si es verdad. Otra pieza que quería.
Roto. Roto. Seguimos porque estamos cerca. Aquí está. Ajá. Bueno, aquí queremos una llanta porque tiene la misma que usa nuestro van. Y por suerte veo que alguien nos hizo el favor de sacar una. Bueno, ya agarré todo lo que pude de aquí, lo que servía. Voy a buscar otro porque todavía me faltan un montón de cosas en la lista. Otro más. No les he comentado, pero hay 11 de estos vehículos aquí en este rastro. Así que tenemos tremenda suerte hoy. Vamos a ver qué nos puede aportar este. Aparte de que estoy buscando vehículos que son viejos ya, también pasa mucho que estos vanes los utilizan para trabajar. Y cuando llegas a ellos están todos destruidos, sucios, increíblemente sucios y destruidos. Pero bueno, de 11 que hay aquí he logrado encontrar bastante de lo que ando buscando. Apagar. Ok, familia, ya está todo lo que pude conseguir aquí en la camioneta y nos vamos. Voy a buscar un lugar para comer algo urgentemente porque tengo tremenda hambre. Gira a la derecha por Chesapeake Drive. Vamos a comer comidas rápidas, por supuesto, en el país de la comida rápida. Y llegamos a un lugar aquí que se llama Jack in a Box o Jack in the Box y tienen hamburguesas, nachos, pollo, ensaladas. ¿Qué les apetece? I apologize for the wait. Go ahead with your order. Okay, the number 11. What's your drink? Let me have a root beer if you have. Curly fries or regular? Regular. Anything else? That'll be it. Your order correct on the screen. Thank you. Ya ordenamos un sándwich de pollo, papas fritas y cerveza de raíz. Bueno, familia, tengo suerte. El clima no estuvo muy malo hoy. No hubo mucho calor y tampoco llovió. También tuve suerte encontrando la mayoría de las cosas que andaba buscando. Nunca se puede encontrar todo lo que uno busca, pero bueno, aseguré aquí a 2 horas y media de la casa porque, como les conté antes, habían 11 posibilidades y no me fue mal. De todas maneras, algún otro fin de semana puedo ir al que está más cerca de la casa, que está a 1 hora de distancia, y buscar otras cosas que sí ya son más comunes y más fáciles de encontrar. Así es que estoy contento. Tenemos almuerzo. Voy a parar justo aquí.
comer tranquilo y después manejar tranquilo. No está muy bonito el escenario que escogí, pero andamos en cuestiones de trabajo. Acabo de comerme mi porción de comida no saludable de la semana, del mes. Estaba rica, pero el servicio está un poco... Le voy a dar una evaluación de buena regular. Y no es culpa de las personas que están ahí, es culpa de las personas que no quieren trabajar. Creo que estaban atendiendo al público con los trabajadores mínimos indispensables. Porque hay una crisis acá de personas que no quieren trabajar increíble. Inclusive las puertas están cerradas del edificio, no puedes ir a comer adentro, sentarte, lavarte las manos, usar el baño, nada de esas cosas. Por suerte tenía aquí un poco de desinfectante, me limpié un poco las manos y pude comer decente. Faltó que me ofrecieran salsa para las papitas fritas, por lo tanto eso también influye. Y ya, voy al camino y de regreso a la casa. Nuestro van ahí delante, están por todos lados. Vehículos trabajadores. Familia, hoy es el cumpleaños de George. Y aunque claro, este video va a salir días, semanas después de su cumpleaños, quiero felicitarlo ahora y que le llegue la sorpresa cuando salga el video. Felicidades, George, espero que cumplas muchos más. Actualmente estamos en la I-85, es una autopista interestatal, como lo dice la I, que es bastante rápida. Aquí los carros van a 70, 70 y tantas millas por hora, algunos a 80, los que andan pasados de límite, pero se adelanta mucho. No me gusta porque hay bastante tráfico, hay demasiados carros por aquí y cualquier cosa puede pasar. Además, si pasa algo, enseguida se bloquea todo y te puedes pasar mucho más tiempo del que crees que ibas a estar en el camino. Pero bueno, entre las tres rutas posibles que tenía, escogí esta porque estoy un rato en la I-85 y después ya son carreteras secundarias, son autopistas del estado que son menos transitadas y mucho más tranquilas. Justo de lo que les estaba hablando, aquí el tráfico disminuyó la velocidad increíblemente. Espero que no haya un accidente por aquí. Seguimos avanzando, pero estamos avanzando a 30 millas por hora en una zona de 65 o 70 millas por hora. Espero que no sea nada grave por ahí delante. Actualmente son las 1:47 de la tarde y se supone que vamos a llegar a la casa a las 4:15 de la tarde, si todo sale bien. Bueno, familia, siento que debería hablar un poquito sobre el apartamento y el haberme mudado con Katia. Sé que esto no estaba en los planes tampoco, como nada de lo que ha pasado últimamente, pero bueno, es algo bueno. Es algo bueno para la pareja, es bueno para la paz y la tranquilidad de los dos personalmente, porque estamos juntos, estamos en un lugar neutral, en un lugar acogedor, con las comodidades, con todo lo necesario. O sea que vamos a estar tranquilos ahí, vamos a tenernos el uno al otro, pero también vamos a tener el espacio, las condiciones para descompresionar, sentirnos mejor, planear mejor lo que queremos, en mi caso, y bueno, darnos mucho cariñito. El tema que más me duele sobre haberme mudado con Katia para el apartamento
es haber dejado a Paquito. Me rompe el corazón haber dejado a Paquito porque yo lo quiero mucho. Él duerme con nosotros casi todas las noches, siempre está ahí dándonos cariño y siempre está compartiendo con nosotros, pero por suerte se quedó en casa de los abuelos y los abuelos lo están cuidando mucho, mi mamá y George. Gracias a los dos por hacernos el favor de cuidarnos a Paquito hasta que nosotros encontremos el lugar donde vamos a estar. Aviso de peligro en I-85S a 900 pies. Sigues yendo por la ruta más rápida. Familia, no sé si les he explicado antes, yo creo que hemos ido alguna otra vez a este tipo de rastro. Si no lo conocen, les explico cómo funciona. En este rastro al que fui yo hoy, tú mismo llevas tus propias herramientas y tú mismo sacas la pieza que andas buscando, o las piezas. Simplemente pagas la entrada, son $3 la entrada, vas con tus herramientas, tienes una carretilla que te prestan ahí, una carretilla de constructor, pones tus herramientas y sales de compras. Vas buscando, te pueden dar una lista de carros. O sea, si tú le dices ando buscando un Chevrolet Astro del 2002, te dan una lista de todos los Chevrolets que hay ahí, Astro, en ese rango de años, y entonces te guías por la lista y vas buscando uno por uno y encontrando las piezas que necesites. Al final se paga, como todo. También las piezas tienen, creo, 30 días de garantía, pero puedes optar por no pagar la garantía. En mi caso yo opté por no pagar la garantía porque esto está tan lejos aquí que me costaría más en gasolina y en tiempo venir a devolver algo de lo que en realidad la pieza pueda costar. ¿Valió la pena el viaje acá? Yo creo que sí. Aquí habían 11 vehículos como el mío, pero en el de Greenville había uno solo. Estoy contento porque las piezas que encontré, algunas son exclusivas de la fábrica, o sea que no las vas a encontrar en el mercado por ahí como piezas de repuesto, y eso las hace que valgan la pena. De todas maneras, creo que este fue una vez y una vez nada más. Stop, gira a la derecha por Geer Highway. Vamos a parar un momentico aquí porque yo creo que nos lo merecemos y porque vale la pena esta vista tan preciosa. Está muy bonito este lugar aquí, es solamente una parada con 2 bancos para sentarse y mirar la naturaleza, esta montaña de piedra que hay detrás mío que te ayuda a relajarte y te recuerda lo chiquito que somos, pero lo grande que se puede ser si se tiene paciencia y se espera un montón de tiempo. Recomendable.
Llegamos. Vamos a bajar los tesoros y organizar un poco el reguero. ¡Qué día! Vamos a ver si anda un gato negro por ahí. ¿Cómo te estás portando tú, chico? ¿Te estás portando bien? Sí. Y yo me estoy portando bien. Estoy aquí con los abuelos que me malcrían bastante y lo estoy pasando bien, papá, no te preocupes. No te preocupes, papá. Vamos a apurarnos que parece que quiere llover. Por allá atrás en el camino me encontré un poco de lluvia y pensé que iba a llegar aquí e iba a estar lloviendo, pero por suerte está aguantando un segundo. Vamos a descargar las cosas rápido. Familia, cuando venía por el camino me atacó una duda y me tiene un poco nervioso. Y es la duda de si la rueda que traje o la llanta que traje le va a servir al van. ¿Y por qué me hago esta pregunta ahora? Bueno, porque soy un poquito lento, diría yo. No me di cuenta de verificar aquí en el van si estas llantas llevan 5 o 6 tuercas. Y ahora cuando venía de regreso vi que la llanta que traigo tiene 5 tuercas, pero no estoy seguro de las del van. Vamos a mirar todos juntos. Oh, sí. Nos salvamos, ¿verdad, Paquito? ¿Qué tú crees? ¡Ay! Yo me eché un poco de talco arriba, papá. De polvo. Sí, me gusta este van. Sí. Sí, me gusta. Vamos a arreglarlo. Bueno, pasó el susto. Pero ya saben, cuando vayan a comprar una llanta para su carro, asegúrense de que tenga la misma cantidad de huecos donde van los tornillos y las tuercas. La próxima vez que venga por aquí va a ser para trabajar en el Astrovan. Tenemos que buscarle un nombre al Astrovan. Y ya por hoy me voy para la casa porque es tarde, porque hace tremendo calor y es fin de semana, hay que descansar. Bueno, familia, ya llegué a la casa. Por allá está parqueada Blanquita y miren a quién me encontré por aquí. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo fue? Bien, cansado. Ahora voy a entrar, darme una ducha y descansar. Gracias a todos por haberme acompañado, por ver los videos, por dejarme tanto cariño en los comentarios, a los que comparten el video con alguien más para que el canal siga creciendo. Díganme cómo funcionan los rastros ahí donde viven ustedes, o los deshuesaderos, como le digan, y si alguna vez han ido así con herramientas suyas propias a buscar algo que les hace falta. Nos vemos en el próximo, familia. Los quiero mucho. Chao.